A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y hoy con un invitado de lujo, Justo Hernández, Ganadería García Grande. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy tenemos a un invitado de auténtica excepción, Justo Hernández Escolar, propietario de la ganadería de García Grande. A mí con Justo Hernández me pasa lo mismo que con Manuel Benítez el Cordobés, que cuando les oyes hablar tienen tal poder de convicción que te convencen de todo lo que te dicen, y muchas veces incluso varían tus criterios. Tú tienes una idea muy arraigada desde hace mucho tiempo, hasta que oyes hablar al Cordobés o a Justo Hernández y esa idea se desvanece porque son absolutamente convincentes y dicen auténticas evidencias, y además tienen otra cosa, que les da igual lo que piensen los demás sobre lo que dicen. Ellos siempre expresan su verdad. Es uno de los ganaderos más importantes de los últimos años, creo que está haciendo historia, y por lo tanto es un honor para este programa tenerle hoy entre nosotros. Buenos días. Buenos días, Domingo. Bueno, la verdad que compararme con el Cordobés nada menos, que es el gran ídolo de la historia de la tauromaquia, como torero y como personalidad y como todo, creo que es una exageración, ¿no? Ojalá hubiera aparecido en algo, en una pequeña parte, a un genio de ese nivel, ¿no? Yo he escrito que tienes los criterios de Atanasio Fernández, pero manejando toros de Encaste Domecq. ¿Estarías de acuerdo con eso? No conocía a Atanasio, le admiro desde la gran distancia de no haber conocido, de haber leído, escuchado y de su concepto del toreo, pero evidentemente no lo sé. Sí sé que creo que hacía un toro para el espectáculo absoluto y quitando todo lo que sobraba, ¿no? Y bueno, a mí también me gusta que el espectáculo sea lo más emocionante posible, que sea lo más para el torero, que es el eje fundamental por el que está girando la tauromaquia, donde el torero crezca, donde sea capaz, le permita jugarse la vida, donde permita emocionar al público a partir de esa emoción. Y bueno, y es lo que busco. Todo lo demás creo que sobra. Entre Atanasio, Antonio Pérez y Carlos Núñez, ¿con cuál te quedas? La pregunta es tremenda, ¿no? Yo creo que fuera de la plaza, Antonio Pérez, por supuesto, seguro, dominó en su época, creo, la tauromaquia, fuera del ruedo. En el ruedo quizá Carlos Núñez, creo que fue el genio el que hizo el toro que a día de hoy estamos buscando todavía y donde hemos bebido. El Encaste Domecq es Encaste Domecq gracias a la aportación de Carlos Núñez a él, esa forma de investir única. Y yo creo que Atanasio era la personalidad, el que más entendió que era todo lo que tenía que ser el toro, que necesitaba el toro para llegar donde tiene que llegar la emoción, ¿no? Yo soy un gran detractor de los indultos, en cambio tú eres muy partidario. Explica el porqué. Bueno, la pregunta sí juega a tu favor contra el mío, porque ahora tengo yo que desmontar muchas cosas y tú ya las has desmontado solo con una pequeña frase. Creo que evidentemente el toro que merece la vida, el perdón de la vida, es una parte más de la tauromaquia. Si el público, que es soberano, no sois los críticos, no son los toreros, no son los ganaderos, aquí el que manda debe ser el público, y todo entiende que un toro le emociona lo suficiente para que se le perdone la vida, no hay nada más
hablar, ¿no? Y cuando el indulto lo provoca el torero? No estoy de acuerdo. Evidentemente, todo lo que se ha provocado y no sea digno de, o no tenga el merecimiento, no se debe merecer. Pero evidentemente, si el toro es de indulto porque así lo entiende el público, yo no soy quien para pretender decir que está equivocado. Nunca. Ni ante una bronca, ni ante la petición de orejas, ni ante lo que pida. Porque el espectáculo gira en torno a él. Ya llegando más, estoy en contra del reglamento que le impide al público el dominio absoluto del espectáculo. El presidente debe ser una persona, creo, bajo mi punto de vista, que dictamine lo que diga la mayoría y no lo que su pensamiento, que puede estar influido por muchas tendencias. Bueno, pues yo estoy escribiendo una tesis doctoral sobre precisamente la historia de los reglamentos. Y entonces, pues hay un capítulo donde lo que voy a hacer es recoger pues todas las sensibilidades que hay con respecto a la conveniencia o inconveniencia de la existencia de un reglamento. Entonces, ¿tú eres capaz de defender que no exista reglamento en mi tesis? Yo creo que el mejor reglamento es el menos influenciable, el que menos está influido. Yo creo que el torero es un artista, que todo lo que ponga el reglamento se le está coartando la libertad de creación y la libertad de equivocarse y que el público le haga pagar en su justa medida los errores, ¿no? El reglamento impide muchísimas cosas a los creadores y salvaguardando a los mediocres amparados en el reglamento se tapan y creo que los grandes genios, los grandes creadores les tapa, o sea, no les impide crear la excesiva reglamentación, ¿no? Y esto es un espectáculo donde yo creo que los genios son los que tienen que florecer, no los mediocres. ¿Y no tienes miedo a que si no hay reglamento en corridas de toros se lidien herales sin cuernos? Evidentemente, si llegamos a eso, el público no irá. Y llegará un torero que se quiera jugar la vida y quiera estar ahí y entonces será el mejor. Entonces ya saben lo que tienen que hacer todos para ser el mejor. Bueno, pues ya sabes, te acabo de fichar para defender la postura antirreglamento en mi tesis. Y hablando de temas polémicos, como no tienes pelos en la lengua, te tengo que preguntar por el despuntado y por las bolitas. ¿Es tan frecuente como suponemos los aficionados? Vamos a ver, es un tema complicado porque es un sí contra un no. Nadie puede justificar nada, o sea, no puedo demostrar nada con la palabra. Recuerdo cuando íbamos a un coloquio cuando era un niño, de 25 o 30 años, hace muchos años ya, hace 20 años. Un paréntesis. Tengo la impresión de que tú eras como yo. Tú, con 8 años, ya no eras un niño, ya hablabas como las personas mayores. Tengo la impresión que me sucedía a mí. Nosotros no hemos sido niños, hemos sido atemporales desde que existimos. Cierro el paréntesis. Bueno, no lo sé. Pero, o lo seguimos siendo. No hemos cambiado con el tiempo. Pero, bueno, pero que cuando ibas a un coloquio, yo tengo un libro que regalaba, había una revista de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que hacían una entrevista mensual, porque era mensual la revista, a cada ganadero, y de la propia revista la primera o segunda pregunta era el afeitado. Llegabas a un coloquio, se preparaba un 2 de mayo y el afeitado. Algo habremos hecho bien cuando tienes que sacar el tema por ser quien eres, pero vas a cualquier sitio y no es un problema en la fiesta. ¿Por qué? Porque había un problema que tenían los ganaderos, era que los pitones se destropeaban a la intemperie y parecía que estaban afeitados. A una figura del toreo, en una entrevista en la televisión, le preguntaron por el afeitado. Había matado 3 camadas enteras y se echó las manos a la cabeza. Y digo, ¿este hombre de qué hablas? Si me ha matado 3 camadas y no le ha arreglado ningún toro y cree que él te está toreando los toros despuntados. O sea, hay mucha literatura sobre el tema y mucha exageración y evidentemente muchas veces se paga
justos por pecadores. Evidentemente en la plaza de primera sale el toro más astifino de la historia, sale impresionante la plaza de segunda igual, y no podemos hacer un toro con un molde astifino siempre, el toro también es astigordo, pero hemos demostrado que los más preocupados porque la apariencia del toro, hemos sido los ganaderos que inventamos la funda, yo no, fue Fuente Imbro, que ha sido lo que ha dado un salto cualitativo en la calidad del pitón del toro, ¿no? O sea, que eres un gran partidario de las fundas. Absolutamente, ahí está. Creo que hay un antes y un después en la tauromaquia, en la seriedad y en la integridad de la tauromaquia, gracias a las fundas. Lo que pasa es que luego el operario que quita las fundas muchas veces es demasiado voluntarioso y quita algo más que las fundas. Yo creo que no, yo creo que el más voluntarioso, por eso se inventaron, para que yo iba a alguna plaza, a alguna correa mía y se formaba un 2 de mayo está afeitado, porque lo parecía, y ahora el pitón sale impecable a las plazas, vamos, es una cosa, algunos tienen hasta la bellota es una cosa que pierden no sé cuándo la pierden, pero en el tránsito entre Heral y Utrero. Sí, y alguno aparece con la bellota, que es una cosita así encima del pitón, que lo he visto yo, que es verdad que luego la tocas con la mano y desaparece porque es polvo, se conoce porque ya está, pero hasta eso tiene el toro, increíble. Te tengo que preguntar por la suerte de Varas, porque en conversaciones privadas verdaderamente no eres un gran partidario de ella. ¿Qué te parece la suerte de Varas? O también, te lo pregunto de otra manera, ¿das importancia a la suerte de Varas a la hora de seleccionar? Son dos cosas distintas, dos preguntas. La primera es... ¿Qué te parece la suerte de Varas? Bien, la suerte de Varas, desde los años 40, no sé cuándo se implantó el peto, tú que eres el historiador. 1928. Desde 1928 se implantó el peto, lo dijeron los más puristas, los aficionados más puristas y los profesionales más ortodoxos, se acabó la suerte de Varas, se acabó el toreo y se acabó todo porque se ponía un peto al caballo. Ahí seguimos. Es verdad que desde entonces la suerte de Varas ha perdido toda su brillantez y toda su emoción. En algunos momentos aislados es verdad que la suerte se hace bien y es brillante, pero es muy difícil, tiene que ser algo excepcional, y todo es porque la supremacía del toreo de muleta, del tercio final, nos guste o no nos guste, es la gran supremacía que hay en el toreo, y es lo que a lo mejor nos ha permitido llegar hasta hoy. Cuidado, que no lo sé, que desde los años 28, desde el año 28 que ya se auguraba el fin de la tauromaquia, ha habido muchos boom, ha habido mucho crecimiento desde entonces, y a lo mejor gracias a eso subsistimos, no lo sé. Habría que ver cómo sería el toreo si no hubiera evolucionado. Creo que hubiéramos tenido más problemas que hoy, ¿no? Con los antitaurinos y con todas estas nuevas teorías. Yo no soy el que le tiene que gustar o no la suerte de Varas, es el público. Y el público, el 90%, compra una entrada para ver al torero que le gusta. Esa es la realidad de esto. Y en torno a elegir a la tauromaquia, y no sobre los picadores. Estoy convencido que se conocen muy pocos nombres de picadores, y hay ninguno famoso por su bien hacer, y eso te marca mucho. ¿Que queremos devolver la emoción que tenía la suerte de Varas? Pues para eso hay que correr los mismos riesgos que corren los toreros, y es jugarse la vida día a día, y el que más se la juega será el más famoso, y para eso pues hay que quitar el peto. El peto se implantó porque era una salvajada lo que estaba ocurriendo con los caballos, y la sociedad ya no veía con buenos ojos que se mataran tantos caballos a lo largo de una tarde de toros, ¿no? Entonces todo es consecuencia de... Bueno, lo que sí que es cierto es que efectivamente, cuando se puso el peto, pues la suerte de Varas perdió toda su grandeza trágica, eso es así, y entró en una decadencia indiscutible la suerte de Varas. Entonces, pues inmediatamente el toreo fue en la dirección de la faena de muleta, ¿no? Eso es así, eso es así. Pero, ¿crees que sigue siendo necesaria? Totalmente.
El toro puede llegar a la faena de molino, y más hoy que el toro sale con fuerza, energía, y tiene su parte tiene toda la importancia, porque el toro, si no fuera picado, no se podría torear como se está toreando, ni sería como es, sería una cosa más geniuda, más perdería todo, y además cambiaría tanto el toreo que hasta tendríamos que seleccionar y hacer todas las cosas de otra manera para que el toreo fuera lo que es hoy con la suerte de varas, y entonces sí la suerte de varas. O sea, creo que es fundamental, y además no es necesario quitarlo en ningún momento. Y bueno, pues para los más puristas, para los más románticos, para los más que han leído y creen todavía que es un espectáculo maravilloso, pues en algunos momentos desde luego lo es. Y bueno, y tiene su emoción, nadie lo duda. Evidentemente no es comparable, según el público, con la emoción que genera un hombre jugándose la vida con un vestido de torear de verdad, ¿no? Lo más puro posible, ¿no? Y el toreo, perdón, antes de ir a eso, y la suerte de varas en el tentadero como método de selección, ¿qué te parece? Pues el método de selección, que es el tentadero, lo inventó el duque de Veragua en el año 1900, vamos a poner 1900, primero del siglo pasado. No hemos encontrado otra metodología mejor los ganaderos desde entonces, de selección. El motivo del tentadero es saber qué vaca es la mejor reproductora y qué vaca no te sirve como reproductora. Cada uno aplica sus medios. Si yo fuera con la vista capaz de, por el campo, decir que esta es mejor reproductora que aquella porque tiene mejor comportamiento, no necesitaría hacer ningún tipo de tentadero, ni hacer nada. Es lo que mejor sabemos hacer dentro de las imperfecciones. Y en la muleta se ven muchos más detalles que se ven en el caballo. Primero, porque en el caballo, que le pegas 6 puyazos máximo, más no puedes. 6, 7 puyazos, 10 le puedes pegar, pero ves siempre lo mismo. Ya nadie da 6 o 7 puyazos. Estoy de acuerdo. Pero bueno, pero tú le pegas 200 muletazos a una vaca, una vez te viene por dentro, otra vez por fuera, una vez se aburre, otra vez te muestra la querencia, otra vez te hace. Tú vas viendo un montón de cualidades y comportamientos y evolución a lo largo de la faena que te permite ser un poquito más exacto en si esa vaca es buena reproductora o te sirve como reproductora o no te sirve como reproductora y tiene que ir al matadero. Pero si yo tuviera otro método de selección mejor que la faena de muleta para ver una vaca, para saber cómo es una vaca, lo haría, pero yo desde luego no he encontrado ningún mecanismo mejor, más moderno. Yo, que soy testigo de los tentaderos desde hace 40 años, pues he visto la siguiente evolución. Cada vez se dan menos puyazos a las becerras. Antes rara era la ganadería que no se ponía la vaca 5 o 6 veces en el caballo, y ahora rara es la ganadería que da más de 3 puyazos. O sea, cada vez se dan menos puyazos, y luego cada vez las becerras son más chicas. La pregunta es, ¿acabará desapareciendo el caballo de las tientas? Pues no creo, también por lo mismo, ¿no? Porque hay vacas que necesitan, igual que los toros, más puyazo que otras, y hay veces que si quieres ver la faena de muleta o quieres que la vaca se la pueda hacer una faena de muleta donde tú puedas examinar cómo es la vaca, pues necesitas a lo mejor pegarla menos en el caballo, está clarísimo. Cada vez son más chicas, quizás es una cuestión económica, es una cuestión del momento del tentadero. A mí me gusta ver las vacas cuanto más grandes mejor, se ven mejor, aprecian mejor las cosas. Pero es verdad que desde la pandemia ha habido una reducción tan brutal de las camadas en general en España y también en nuestras casas, en la mía en particular, y que hace que no puedas dejar a animales muy mayores porque lo necesitas, tienes que cumplir con los compromisos, la preparación de los toreros, los gastos que supone dar 2 años más de comer al animal, que ya no sería rentable, sería muy grave para la ganadería, el poderla echar a los toros para que esa vaca pare de utrera en vez o sea, tendría que parir de cuatreña en vez de utrera. Todo sería una ruina económica que, por desgracia, hoy en día no nos podemos permitir los ganaderos, dada la situación que tenemos, ¿no? Pero eso por un lado, y luego por otro, que pues es la demanda de vacas que existe en el mercado para chavales que necesitan torear, necesitan prepararse,
Y entonces no tienes animales, no te puedes permitir el lujo de decir, no te echo vacas y apáñate como puedas. Yo no, tienes que tener esa parte de fomento y ayuda a que surjan toreros, y para eso necesitas pues más vacas de las que tenemos, ¿no? Y eso es, todo es un poquito, ¿no? Tienes 40 sementales ahora mismo. Te lo chivó mi hijo el otro día. 40. ¿Eh? O sea, me parece que con las vacas están 16 y 24 están descansando ahora mismo, me parece. Me parece. Sí, según las cuentas, en salen el así. cercado ese que está justo al lado de la casa. Cuéntanos la importancia que das a los sementales, porque hay ganaderos que les dan más importancia y otras menos, y le dan más importancia a la vaca. Cuéntame la importancia que le das a los sementales y cuáles son tus criterios para elegirlos. Bueno, el criterio para elegirlo es que el toro te haga, voy a empezar por el final de la pregunta, luego me repiten las otras. El criterio es que sea un semental que mejore y que dé cualidades mejorantes o que vas buscando distintas a las que ya tienes, ¿no? Que ese toro, y luego los sueños de ese Madrid, es fundamentalmente ese Madrid, porque yo creo que todas las personas tenemos una plaza donde se hacen todos tus sueños. Fíjate que yo soy un ganadero con éxito en Sevilla y me gusta, pero luego al final Madrid te marca tu forma de pensar. Pues tú muchas veces echas toros a la vaca porque crees que ese toro en Madrid sería, le cogería y le cortaría las dos orejas, y con la particularidad que tiene la Plaza de Madrid de verdad absoluta, de exigencia, y entonces así seleccionan, ¿no? Buscando ese toro, buscando el padre de ese toro. Buscas cualidades también que son necesarias en la ganadería. Yo creo que en todos los ganaderos cumplimos nuestros objetivos que buscamos en un principio. Tú buscas unas cualidades en tu ganadera, las consigues, y cuando ya las consigues, la ganadería necesita otras cualidades, porque esas ya las tienes. Y ahí es donde tienes que cambiar tu rumbo y tu evolución. Y estar vivo para darte cuenta que si sigues R en esa búsqueda, que ya la tienes, te cargas la ganadería, porque la ganadería ahora ya necesita otras cualidades, ¿vale? Que has ido perdiendo por la búsqueda de las anteriores, también las has perdido, porque tú cuando buscas cosas... O sea, que la ganadería es una realidad viva, que está en constante movimiento. Totalmente. Las notas son variables, porque lo que tú has visto, yo hablo de mí, no veo la realidad, por la presión, por la alegría, por el contexto, las circunstancias diarias de cada día, de tu forma de estar, tu personalidad, estás alegre, estás triste, por muchas circunstancias te hacen ver las realidades de lo que están haciendo los animales de una manera u otra, y eso tienes que ser consciente, que te estás equivocando a la hora de cualquier evaluación, y eso no puede quedar ahí de por vida. Tienes que reevaluar en el futuro lo que has hecho, porque posiblemente esté todo mal, en mi experiencia. Y de los sementales, ¿qué me has dicho? Porque nos hemos ido. No, lo estabas contestando. ¿Cuál es tu criterio para buscarlo? Pero otra cosa que te había preguntado es ¿qué importancia les das? Toda. Te marca el futuro. Tú con una vaca, la vaca te sirve para una vaca extraordinaria, una vaca que te ha marcado algo distinto en la ganadería, que tú crees que te puede aportar cosas que necesitas, o te puede marcar una evolución y puede hacer a los toreros torear de otra forma y buscar otros conceptos del toreo, que a mí me ha pasado, me lo han dicho y me ha emocionado cuando me lo han dicho, que animales tuyos les ha hecho torear de otra manera a como habían entrenado, y eso me llena de satisfacción. Entonces, cuando tú buscas una vaca de esas, no te sirve para nada, solo te sirve para sacarle un semental, para sacarle a un hijo que sí sea capaz de implantar en la ganadería todo lo que tiene esa vaca. Y luego también me has dicho que con tal de encontrar las cualidades que vas buscando, eres muy benevolente con los defectos, los disculpas con facilidad si te dan esa cualidad, que estás en ese momento persiguiendo. Bueno, la vaca perfecta no existe. O sea, o si existe, es vulgar. Quien busca la vaca perfecta, además, se queda sin ganadería.
porque Sí, lo desecha todo al final. no, busca una medianía, ¿no? Y luego cuando dices una vaca sin defecto es una medianía. No puede tener una cualidad desbordante, morante, no puede ser un genio, ser capaz de hacer algo, pero ser capaz de hacer también todo lo que tiene que dejar un montón de defectos. Acarrea un montón de defectos, la genialidad acarrea muchos defectos, no puedes tener todo, porque si tienes todo eres vulgar y ya no eres, ya no marca la evolución por un camino. Quiero decir esto, que cuando tú buscas animales extraordinarios, esos mismos extraordinarios son también ruinosos en muchas cualidades. Y decides si buscar, aprobar una vaca que todo lo haga bien, o buscar una vaca que sea excepcional por algún motivo, pero también tenga los defectos, que también los va a traer y también los vas a implantar. Entonces, ¿qué buscas? Yo, el extraordinario, el que haga a un torero soñar, aunque le cueste más trabajo meterle la muleta, aunque le cueste mucho más trabajo muchas cosas, aunque le dé miedo y le mire o lo haga cosas, pero luego, una vez hecha todo el esfuerzo que tiene que hacer el torero para torear ese animal, sea capaz el animal de darle algo que ninguno le ha dado. ¿Aceptas la mansedumbre si viene acompañada de calidad? Yo creo que la mansedumbre va acompañada de una fuerza, yo creo, una fuerza, una alegría, una emoción que la fijeza o la bravura, porque van unidas, le hace pararse al toro, le hace estar, no sé si tú lo estás viendo. Lo estoy viendo. Vale, ahora lo tiene que ver la gente. ¿Sabes cómo me lo dijo un apoderado? Dime. Me lo dijo hace 2 años, muy, muy rápida. Dice, la bravura embiste recta y se queda corta. Eso es así. Bueno, me lo dijo. La bravura en Castilla es el toro bravo, es el toro que acomete, el toro que no en todas las Castillas, en Madrid. Es el toro que acomete, es el toro que no tiene final, el toro que siempre quiere, el toro que es el toro duro, llegado no al genio, pero sí a la dureza. Así se entiende aquí cuando se habla del término bravo. La bravura en Andalucía, según se entiende, cuando tú hablas con los es todo lo bueno. O sea, todo lo bueno se llama bravo. Todas las cualidades positivas son bravas. Y entonces, claro, ahí cada uno tendrá su concepto de cómo entiende una misma palabra, que ese es otro de los caos que tenemos en la tauromaquia, que yo te puedo decir una palabra que tú entiendes y tú estés entendiendo una definición distinta a la que yo estoy explicando. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos, porque cuando dices la bravura, ¿no? ¿Qué entendemos por bravura? Porque si entendemos todas las cualidades buenas, cojones, yo también quiero lo bravo. Bueno, esa es una lucha que existe en el mundo en general. El dominio del lenguaje. Claro. Fíjate, si no, cómo los progres han impuesto un lenguaje progre para definir la realidad. No para definir la realidad, para encubrirla y ocultarla, ¿no? Entonces, el dominio del lenguaje es muy importante, totalmente. Eso es así. Sí, porque hay palabras que nadie se atreve, la opinión pública, a ir contra ellas. En el caso del toro, la bravura, y entonces cualquier explicación que des ya la estás cagando, ya te estás metiendo en un charco. Entonces hay que tener mucho cuidado con las definiciones, por lo que tú dices. Hay muchos ismos ahora que parece que nadie se atreve y abusan de ello, claro, abusan de esa palabra para llevar razón en lo malo, y por el término que no nos atrevemos a invadir. Pero el problema de en esa calidad quintesenciada que busca actualmente el ganadero, veo 2 problemas a medio plazo. Uno, primero, el poco poder. Los ganaderos que han buscado mucho la calidad, el toro tiene poca fuerza, 1. Y 2, ese toro que se rebosa en la muleta tal y cual, claro, es decir, es una cosa muy delicada porque está a un punto ya de marcharse. Entonces, la calidad tiene esas 2, o sea, bordea muchas veces con la poca fuerza, que es un problema para la lidia, y bordea muchas veces con herirse,
que es otro problema. Entonces, es estar jugando a las 7:30 y moviéndote en unos límites muy difíciles, que se te puede ir la mano muy pronto, ¿no? O muy rápidamente. Volvemos al tema de la definición, que es la calidad. Yo la calidad no la busco, busco la clase. ¿Y qué diferencia hay? Pues no lo sé, pero es el término que me da la gana buscar. Pero buscas la clase. Pero busco la clase, busco el toro que se vuelca, que sale con fuerza y que sale con alegría y viene por fuera y tienes que ser muy buen torero para colocarle ahí fuera y para hacerle las cosas, pero luego te da todo y te invita a expresar, a acompañarle, a torarle con las muñecas, con el cuerpo y menos con los brazos y un montón de cosas que estamos locos, ¿no? Y es difícil de explicar así tan en teoría, o habría que estar una vida entera para que nos pudieran entender exactos, ¿vale? Evidentemente, cuando tú vas buscando, cuando tú tienes un superclase, yo tuve un superclase mansísimo, que me la liaba muy gordas y había veces que echaba toros muy jodidos para los toreros y que luego encima no tenían las cualidades buenas que tenían las anteriores características, te dejaba muerto porque no tenía ni una cosa ni la otra. Y entonces tenías poca capacidad de explicar. Y yo seguía ese toro, ¿vale? Pues ese toro, que era espectacular, con 1.000.000 de defectos, porque lo único que tenía era clase, pero todo lo demás era un caos, pues con los hijos vas arreglando esos entuertos de esas cualidades malísimas, que no vas quitando, vas echando a las vacas un hijo que tenga esa clase, pero que no tenga, pero no vas a echar el hijo que tenga todo lo malo, echas el que mejor. Y cuando ya sacas un nieto todavía más mejorado del eso, cuando ya te das cuenta que te estás pasando y tienes que volver un poquito atrás, tienes que volver otra vez a la locura del toro, a que el toro pueda con todo, a que el toro no tenga, a perder cualidades que buscas y perderlas otra vez para que tenga esa emoción el toro y para que tenga esa capacidad de lo que necesita un toro, que un toro lo primero que tiene que hacer es dar apariencia del toro a la plaza y que tiene su importancia, o sea, que es casi imposible ponerse delante de él. Probablemente lo que ocurrió con Atanasio fue que se les fue la mano. No, lo que ocurrió con Atanasio no fue eso. No fue eso. Vamos, la impresión que da, es decir, tiene unos años dorados Atanasio, pues desde que les elige Manolete hasta, pues, fueron 50 años de gloria, pues prácticamente de Manolete a Enrique Ponce, ¿no? Toros que manseaban mucho en el primer tercio. ¿En qué año muere Atanasio? Murió en el 82, pero claro, la simiente dura 15 años todavía. Ya, pero ya no estaba Atanasio. Murió el 8 de septiembre del 82. Total, y Manolete le pone en figura en el 42, o sea, él estuvo en figura 40 años, del 42 al 82, y luego lo siguieron matando las figuras en las ferias pues hasta muy entrados los años 90. Entonces, la impresión que da es que tiene un momento muy bueno, de mucha clase en la muleta, mansean en el primer tercio, son avantos, pero luego se centran y tienen una gran clase en la muleta, pero también da la impresión de que en un momento dado se les va la mano y ya son muy mansos y ya les es imposible volver hacia atrás. ¿Tú qué teoría tienes al respecto? ¿Tú piensas que simplemente es que Atanasio tenía las claves, se murió y nadie las conocía? Yo creo que fue que nadie lo entendió, fue un incomprendido en ese sentido, en cómo seleccionar. Creo que él iba variando las familias en función de lo que necesitaba la ganadería y las familias donde se apoyaba para sacar la gran simiente que necesitaba eran unas, y luego él se daba cuenta que ya eran otras porque esas ya le habían dado todo, y iba variando sus conceptos según eran los problemas que cada día te va planteando la ganadería. Lleva una evolución idónea, pero Atanasio murió en el año 82 y bueno, pues él no tiene culpa. Él murió en plenitud, en la gloria, en la Cuesta de la Ola, y lo que venga después. El reglamento cambió, el toro cada vez tenía más peso, el toro Atanasio era un toro bastante variado, donde a lo mejor esa era la clave de su movilidad, de su éxito, y él estaba dispuesto a mantenerlo como cubillo. Tiene un toro chico y es capaz de competir en las grandes ferias con un toro con poco, quizás es la clave de su éxito.
y él lo sabía, como Álvaro Cubillo lo sabe de las teclas necesarias e imprescindibles, y a lo mejor llega otro y lo pone con 600 kilos el toro de Cubillo y se le echa la culpa a Álvaro, que Álvaro lo tiene clarísimo, es un genio, ¿no? Pues esas cosas, todo influye, tú tienes una forma de investir, a Atanasio le gustaba una forma de investir, yo estoy hablando de un personaje al que admiro profundamente, pero no he conocido y nunca, evidentemente, he hablado con él, ni sé gran cosa, ¿no? Pero por impresión, pues me imagino que él en cada momento, en la propia evolución de la tauromaquia, iba buscando las soluciones adecuadas y luego pues el toreo que seguía la misma evolución que cuando él estaba vivo, pero luego ya cuando tuvo que evolucionar aquello, no evolucionó para donde debía y quizá, pues yo no sé, he visto toros de eso, el tema ahora muy rematado, muy eso, y eso el toro con gran remate acomete de una manera más brusca que el toro que no tiene tanto remate, y a lo mejor esa era una de sus claves, no lo sé, pero yo soy de Atanasio. Y yo también soy de Atanasio. Es una ganadería que siempre me ha fascinado. Una cosa que veo en tus toros, en el primer tercio, es que son muy particulares. Vamos a decir que el manso clásico lo que hacía era volverse, dar la patada y marcharse, mientras que el toro de Garci Grande lo que hace es bordear al caballo por delante. Eso es un comportamiento que antes no existía. Antes o apretaban o se iban. No. El Garci Grande ni aprieta ni se va. Le busca al caballo el pecho, le busca la vuelta por delante. Y he visto que ese toro, luego es ese toro que se rebosa en la muleta. ¿Lo buscas, ese comportamiento en el caballo de las becerras? Una de las claves del caballo, porque como vamos muy rápido, no hemos podido decir, es que un toro en el caballo hace exactamente lo mismo que en la muleta. Tú no puedes intentar tener un toro que coja el vuelo de la muleta y salga de la muleta y que luego en el caballo se meta bajo el estribo. Al final, si el picador le hace un gestito con el caballo hacia adelante, pues él te coja el vuelo del caballo, ¿no? Que sería el vuelo de la muleta, que sería la parte de delante del caballo. Eso es algo que lo hace con el caballo en la muleta, con las banderillas y con todo lo que se le pusiera por medio. Es su comportamiento, no hay otro. Tú sobre todo lo que buscas es que los toros se rebosen en la muleta. Y que sean muy flexibles. Yo creo que el toreo tiene que evolucionar, va a evolucionar, siempre ha evolucionado. O sea, el toreo siempre solo lleva una evolución, que es la quietud. Y luego se atorea bien cuando se ha toreado con todo menos los brazos. Los brazos son los movimientos del cuerpo que más vulgarizan el toreo y sin embargo el pecho, la cintura, las muñecas, todo el acompañamiento, eso es lo que hace engrandecer al toreo. Y yo busco eso, simplemente eso. Un toro que al toreo le permita soñar y que casi sin mover nada del cuerpo el toro gire alrededor del torero. El problema, visto desde el tendido, es que estáis criando un toro muy bueno para toreros muy mediocres. Es decir, el toro actual tiene tanta calidad que o tienes el talento de Morante o la verdad desnuda de José Tomás, o no eres nadie delante de ese toro. Es decir, el toro mediocre, de embestida vulgar, que pasaba con la cara por aquí, tapaba mucho mejor a los toreros. Mientras que este toro, con esa entrega y con esa calidad, o eres un torero excepcional, o siempre estás por debajo de ese toro. Y lo vemos en los últimos San Isidros. En los San Isidros de cuando teníamos 8 años, en un mes se embestían 6 toros. Ahora todos los días salen 2 toros de gran clase. Y al torero se le va. Es decir, ¿no tienes la impresión de que este toro de tanta calidad mete en un problema al torero que no puede resolver? Porque claro, normalmente lo lógico es ser mediocre y que, digamos que la fiesta tiene ese problema, que los toreros siempre están por debajo de los toros, o casi siempre. Bendita la fiesta y el toro que sea capaz de descubrir a los malos toreros y engrandecer a los genios, ¿no? Pues ya está. A lo mejor en algún momento ha habido toros, yo no estoy de acuerdo en tu primer análisis de la cantidad de toreros buenos que hay muchísimos más. Hay toreros con una genialidad, figura del toreo, todas.
la figura del toreo, capaces de torear distinto cada toro y torear, incluso imaginar toreos nuevos, por el toro que le ha tocado, le inspira al torero, le inspira al toro que tiene delante, cuando le inspira, cuando el toro tiene grandes condiciones. Y sí, estoy de acuerdo que a los toreros mediocres a lo mejor hay toros que les descubren, bendito sea. Cuando te he hablado del encaste Domecq o te he dicho, tú que tienes una ganadería de encaste Domecq, te he visto torcer la cara, no te ha gustado mi comentario. Entonces, ¿piensas que ahora mismo el toro de Garcigrande ya es un toro distinto del toro de Juan Pedro Domecq, y que tiene ya unas características que le hacen distinto? ¿O te sientes todavía muy vinculado al encaste de origen? Sería un desagradecido si no agradeciera a Juan Pedro Domecq Solís gran parte de lo que somos. Los ganaderos, Garcigrande no sería Garcigrande sin que hubiera habido todos los antecesores a Garcigrande que han aportado su granito de arena a la ganadería. Un ganadero no saca de la nada una embestida, tiene que venir de lo anterior, y lo anterior son los Domecq, los Núñez, son todos tienen su mérito. Mora Figueroa, gran genio. Pero evidentemente todos los ganaderos españoles, hay mucha ganadería funcionando Domecq y ninguna se parece. Es decir, todas han marcado su sentido del toro, todos los ganaderos han sido capaces de implantar su sentido del toro distinto. Después de 30 años de que estas ganaderías empezamos, todos poco más o menos, que tendrá que ver Cubillo, con Jandilla propio, con Vitoriano, con nosotros, con Salvador Domesa, con Algarra, ninguna se parece a ninguna, en todas. Se pueden hablar ahora casi de encastes distintos dentro del encaste Domecq, porque nadie se parece a nada y cada uno ha buscado el toro que más le gustaba o el toro que se ha encontrado, porque también a ti te puede gustar mucho un toro, pero si tu ganadería tiene una forma de investir y no encuentras eso que buscas, pues te tienes que adaptar a lo que tienes y mejorarlo como puedes. Eso también hemos heredado. Quizá una de las ventajas del encaste Domecq es que es en principio un animal bastante neutro, es decir, es como una plastilina que se puede modelar, y la puedes manejar a tu antojo, mientras que a lo mejor hay otros encastes que, digamos, que están constreñidos en unos límites concretos y con los que no se puede, vamos a decir, trabajar de modo original, sino que te tienes que ceñir a lo que es, ¿no? Quizá la ventaja que ha tenido el encaste Domecq es que es un toro al que tú puedes llevar por donde quieres ir, ¿no? Totalmente, yo creo que la ganadería Domecq es una ganadería larga quiere decir que con gran cantidad de animales, con gran cantidad de sementales, que cada uno tenía unas cualidades distintas a las otras, y es verdad que en la ganadería brava española en los años 60, 70, donde el encaste Domecq estaba por debajo, pero había grandes encastes y donde surgieron grandes ganaderías, si eran ganaderías muy limitadas, con uno o dos sementales, donde los defectos y las virtudes se implantaban en toda la ganadería, y cuando posiblemente alguien venidero, alguien posterior ha querido cambiar algo, pues se ha visto negro porque no podía, porque estaba todo demasiado conseguido, demasiado exacto. Sin embargo, el encaste Domecq ha sido un encaste donde te salía el bravo, el manso, el que volcaba la cara, el que empujaba por ahí, cada uno ha buscado sus gustos y ha implantado sus gustos en la ganadería. Yo creo mucho en la ganadería largas por eso, ¿no? Porque te permite el error y te permite, pues, tener cualidades que vas perdiendo en algún momento. Siempre hay un sitio donde aparecen, ¿no? Y del otro bando, por así decir, digamos que las ganaderías procedentes de Domecq copan ahora mismo las ferias, los carteles de figuras, pero existe otro bando de ganaderías, ¿no? Las llamadas toristas. Y quizá la ganadería estrella de las toristas es Victorino. ¿Qué te parecen los victorinos? Voy a empezar por la primera frase que has dicho, que no me la has preguntado, pero yo es como si me la hubieras preguntado. Todas las ganaderías han tendido al monencaste. Toda la historia de la ganadería brava española es el monencaste. Los últimos años es Domecq, pero antes fue Núñez y todo es Vista Hermosa.
todo, absolutamente todo, quitando Miura y Pablo Romero, todo lo demás es Vistahermosa. ¿Por qué? Porque Vistahermosa era la mejor ganadería del momento y todos los ganaderos intentaban hacerse con vacas y sementales de Vistahermosa y al cabo de 100 años, pues todos somos Vistahermosa, así de claro, ¿no? Entonces, eso el monoencaste no es de hoy, es historia. Lógicamente, todos queremos mejorar y todos queremos ser mejores y compramos pues lo que consideramos o lo que está en mejor momento. Es así, vale. Vitorino. ¿Qué te parecen los vitorinos? Yo creo que el Vitorino tiene una personalidad tremenda, es un toro, es el ganadero que más dinero ha ganado, el que en toda la historia de la ganadería, el que más caras ha cobrado las corridas, su mérito, su padre. Él creció, la popularidad de Vitorino creció en los años 70, años 80, donde curiosamente se implantó el guarismo y el peso en España y las ganaderías de las figuras se caían y hacían que el toro bravo no lo pareciera y dábamos, porque yo no era, evidentemente no existía, pero me meto en el charco porque seguramente estaría igual, dábamos un espectáculo bochornoso como toro bravo. Con los toros por los con suelos. Los toros por los suelos. Eso es un espectáculo vergonzoso y que da pena, y un toro lo último que tiene que dar es pena. Y ahí viene el crecimiento de Vitorino, que es un toro sin la calidad, sin la clase, sin las búsquedas tan logrado como los otros toros, pero y daba un espectáculo digno, y ahí viene el crecimiento de Vitorino. Pero luego resulta que también Vitorino es una gran ganadería, es una ganadería comilla de una manera especial, es una ganadería que en el muletazo se ralentiza de una manera especial, y es una manera que ha provocado grandes éxitos a los toreros. Pero Vitorino yo creo que todavía no se atreve a dar el paso de ser una ganadería donde las figuras se maten por ella. Porque quiere mantener, ve que le gusta ese toro, pero no se atreve a dar el paso de ser torerista. Porque lo que le ha llevado a ser el número uno, el ganadero que más dinero ha ganado, ha sido el torismo. El torismo, que es una palabra que crece por la decadencia del toro bravo en los años 70, provocada por el guarismo, la implantación del guarismo y por la implantación de la báscula. Un comentario malévolo que he oído un ganadero comercial. He oído este comentario. Pero que no soy yo. A ver qué te parece. Dice, desde que a nosotros no se nos cae, a los toristas se les acabó el chollo. ¿Qué te parece el comentario? Pues que es un comentario malévolo, justos por pecadores, como siempre. Siempre habrá el ejemplo contrario, eso existirá. Pero que es verdad que desde que el toro no se cae, en general, porque evidentemente hay corridas más blanditas, hay toros que se caen y enseguida nos pueden achacar y señalar, oye, que y lleva usted razón, se me ha caído la corrida de no sé dónde, pero bueno, desde que en la generalidad el toro no se cae, pues las corridas buenas, las corridas que matan las figuras, dan un espectáculo a modo y dan un espectáculo donde el público se emociona y le permite ver a esos toreros a los que ha ido a ver en plenitud, con su máximo esfuerzo y entonces, pues evidentemente eso no les ha beneficiado a los ganaderos que vivían de lo contrario de lo que predicaban los toreristas, ¿no? Pues tampoco les ha beneficiado. Bueno, esto se va acercando al final porque bueno, pues nos gusta hablar y bueno, yo creo que se han dicho cosas interesantes, pero sí que me gustaría, aunque fuera brevemente, hacer un pequeño recorrido por tu historial como ganadero, ¿no? Compráis a Domingo Ortega, compráis a Amelia Pérez Tabernero, pero sobre todo la compra que verdaderamente os va a poner en un sitio importante es la de Juan Pedro Domecq en el año 1986, y yo creo que el toro que digamos que os coloca en una posición verdaderamente importante y el toro, el gran toro que verdaderamente
hace que vayáis ganando el respeto, fue el toro de Víctor Puerto en Madrid, metido en una corrida de Benítez Cubero, salvaje. El toro salvaje, ¿verdad? Yo creo que ese día fue importante. He visto hace poco, porque después de muchísimos años, 20 o 25 años de entonces, o más, tienes el miedo a ver las imágenes y defraudarte, ¿no? Porque ha evolucionado tanto el toreo, hemos visto tantas cosas nuevas que me dio miedo verlo. Y lo vi y me emocioné. Lo vi hace 2 semanas el toro y me emocioné. Se lo enseñé a mi hijo. Y mira, este es el toro que he buscado siempre. Fue un adelantado. Evidentemente éramos muy nuevos. Me hubiera gustado echarle a las vacas y que no se hubiera toreado en Madrid, porque lo hubiera tenido vivo. A esa vaca le eché el mismo semental y nunca parí un macho. No sé si hubiera parido un macho y se hubiera parecido a él, pero yo creo que fue un toro adelantado a su época y a mí me mostró el camino. Su padre fue un genio, era un toro manso, tuvo 7 muletazos y se rajó. Fue el primer semental que saqué yo, que escogí yo de la camada, la segunda camada de García Grande, y a mí me encantaba, pero este fue... Y claro, es obligado a hablar de fermentado. Claro. Todo viene de fermentado. Todo esto es fermentado. Bueno, el 21, el padre de Salvaje era tío de fermentado, o sea, no tenía nada que ver, digamos, no era... Pero sí, fermentado, no sé, se indultó en una novillada de un pueblo de Toledo. Esquivias. Esquivias para los puristas una atrocidad. Por eso creo en el indulto. El público sabio. Yo recé a todo lo que sabía para que él no lo mataran, pero lo pidió el público afortunadamente y se indultó. Y cambió el sino de García Grande, teníamos ya 250 vacas y, no sé, 5, 6, 8 sementales, 10, no sé, no recuerdo, da igual. Y solo tenía un toro en la ganadería que me gustaba. Y claro, un toro no es nada, un toro en 300 no es nada. Soñaba con que esa forma se implantara en la ganadería y ahora busco alguna otra salida que no tenga el 40 fermentado, porque todo es 40 fermentado. Y Orgullito, claro, también un toro muy importante. Nieto de 40 fermentado, evidentemente. El padre se llamaba Cazador, el padre de Orgullito, el hijo de fermentado. Lo toreó el Juli, le costó mucho trabajo estar delante de él, a mí me encantó. Y sabíamos, tanto el Juli, que conoce la ganadería, iba mucho por aquella época por allí, sabíamos que podía hacer algo, el toro, el Cazador, el padre, podría dar lo que luego dio, y lo dio en plenitud, y nada menos que en Sevilla. Y bueno, es el gran éxito gordo de García Grande. Si yo tuviera que decir un día, elegir un día de mi vida, ya no de ganadero, de mi vida, indudablemente es ese. El primero que creyó en vosotros fue Martín Arranz, cuando llevaba a Joselito. Martín Arranz no vendió... Pero sin duda el torero de la casa ha sido el Juli. Hasta ahora. Es una pregunta que siempre me ha costado mucho trabajo preguntar, o sea, contestar, porque soy injusto con el Juli si no le doy todo lo que ha dado, todo lo que es verdad, pero sería injusto también hablar solo del Juli cuando te preguntan por el Juli y no te preguntan por más toreros. Es injusto porque todos los toreros les estamos agradecidos y todos nos han aportado en cada momento todo, y gracias a ellos hemos conseguido lo que somos. Dicho esto, para ser honestos y para ser, el Juli ha sido el que nos puso en un momento dado, apostó por la embestida nuestra, apostó por nuestra capacidad de poder estar en los grandes acontecimientos y dar la cara y estar a la altura de ellos. Y bueno, pues eso será un agradecimiento eterno que no se pagará con nada, porque que una persona crea en tus ideas y se ponga delante de tus ideas, porque un toro no deja de ser tu idea de tauromaquia, y crea en ella, es una satisfacción tremenda.
pero José Tomás, Joselito, Ponce, Morante, Manzanares, Rocarrey, todos, absolutamente todos. Estoy siendo injusto con todos los que no he contado ni he nombrado, y todos son importantísimos para nuestra credibilidad y para nuestra ganadería, y en los momentos difíciles muchas veces, que es cuando hay que estar dando a la cara por nosotros. ¿Qué esperas del futuro? Yo no soy ambicioso con nada, no tengo ambiciones, ¿vale? Pero sí de ganadero. Yo no quiero tener dinero, no soy una persona feliz con lo que soy, con los 1000 problemas que tengo como persona normal, humana, enfermedades y todo. Pero de ganadero sí me gusta ganar, sí me gusta ser capaz de inventar, de prosperar, de evolucionar y de sentir que sabes hacerlo. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de haberte sentado en esta silla, a exponerte a mis preguntas, que sé que alguna ha sido bastante complicada y me he quedado muy corto. Yo sí que no me salgo de la muleta. Muchas gracias por haber venido, por haberte expuesto a esta pregunta, que tengas muchos triunfos en el futuro y que gane el Atleti, por supuesto. Eso hoy es fundamental. Pero con respecto a ti, nos sentimos a gusto contigo, porque admites la crítica. Es muy difícil que un crítico admita crítica y tú la admites. Tienes una evolución, llevas una evolución, vienes del torismo más absoluto y según vas descubriendo te vas ablandando. Y bueno, lo peor de todo es que cuanto más vayas conociendo, que ya sabes todo, pero cuanto más eso, más para acá vienes. Bueno, veremos a ver mi evolución también, ¿no? Claro, todo tiene que evolucionar. Pero sí, conocer el toreo, y el toreo se conoce desde la admiración, ¿no? Desde la admiración al torero, que es lo más importante que hay. El ser torero es lo más difícil que hay en el mundo. Es una profesión que hoy en día no tiene sentido, porque con las comodidades que hay, que un tío pueda perder todo por culpa de una idea, es algo impensable en nuestra sociedad y está ocurriendo. Y entonces todo gira en torno a eso, ¿no? Y ahí están las claves de la tauromaquia. Pues nada, muchas gracias. Placer. Y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Pues nada, aquí nos despedimos y nos vamos a las Fallas de Valencia. Es obligado. Sigan viendo al toro por los cuernos.